Bueno, como pueden leer en el título del video, hoy les voy a mostrar de una manera sencilla cómo hacerle underclock a la RX 570. Muchos han escuchado el término overclock o undervolt, pero seguramente no han escuchado qué es el underclock. Pues bueno, primero les explicaré qué hacemos en el overclock y en el undervolt. Ya después les explico qué es el underclock. En el overclock, lo que básicamente hacemos es aumentar las frecuencias del núcleo y de la memoria de la gráfica para así conseguir el mayor rendimiento posible, pero eso conlleva tener mayores temperaturas y mayor consumo eléctrico. En el undervolt lo que hacemos es lo contrario. En el undervolt lo que queremos hacer es que la gráfica caliente menos y consuma menos, pero que rinda igual o mejor que si la dejamos en stock. Entre dejarla en stock y hacerle underclock, yo recomiendo que 100% le hagan undervolt, ya que no perdemos rendimiento y además calienta menos y consume menos energía. Incluso puede darnos un poco más de rendimiento que si la dejamos en stock. Y en el underclock lo que queremos es que la gráfica rinda mejor que en stock, pero que consuma menos y que caliente menos que si le hacemos un overclock normal. Lo que haremos se los mostraré con este software que ustedes pueden descargar buscando en el navegador MSI Afterburner. También pueden usar el panel de AMD, pero yo les recomiendo que instalen el de MSI. Una vez lo hayan abierto, lo primero que deben hacer es ir a ajustes, interfaz de usuario. Una vez en interfaz de usuario, tocan aquí y eligen esta. Otra cosa que tienen que hacer es ir a ventilador y crear una curva de ventilación. Le dan a habilitar programa de usuario para el control automático del ventilador y aquí crean sus ajustes de ventiladores. Para hacer esto también vamos a necesitar otro programa que se llama Formark, que es un benchmark para estresar la gráfica. Con esto probaremos si el underclock es estable y si rinde bien. Entonces ahí les dejo los links en la descripción para que puedan buscar el programa. Una vez descargado este programa, van a aquí y seleccionan 8X MSAA. Luego le dan a GPU Stress Test y le dan en Go. Bueno, una vez abierto el benchmark, lo que vamos a hacer es abrir el MSI Afterburner para ajustar todo. Esto lo subimos al 50, le vamos a aplicar y después activamos la curva de ventilación que habíamos hecho. Lo que vamos a hacer es ajustar la velocidad de los megahertz del núcleo y le vamos a subir 100 a este valor. Vamos a pasar de 1280 a 1380 y le damos a aplicar. También otra cosa que se me olvidaba decirles es que con el MSI Afterburner viene instalado el VivaTurner, que lo que va a hacer es permitirnos a nosotros poner en la pantalla esa información de todo lo que es la temperatura, el uso de la gráfica, la velocidad de la memoria, el consumo y la velocidad de los ventiladores y todos los parámetros que nos está dando la gráfica. Bueno, como pueden ver, como ya pusimos 1380 MHz, ahora está corriendo a la velocidad de 1380 MHz. También vamos a ir subiendo la memoria y ustedes pueden ir subiendo de 100 en 100 o de una vez subirle a 200. En la RX 570 ustedes le pueden subir alrededor de 2100 y le van a aplicar. Aunque todas las gráficas son diferentes, la mayoría rondan por este valor. Si no crashea, quiere decir que todo está bien. Esto no tiene ningún tipo de riesgo, ya que si ustedes lo hacen y el ajuste no es bueno, se van a reiniciar los ajustes. Entonces no hay que tener ningún tipo de miedo al hacer eso. Una vez hecho eso, ustedes prueban aquí un rato y ven si es estable. Si es estable, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Lo que van a hacer es apretar control F y se va a abrir este menú que está aquí. Aquí están los megahertz y aquí está el valor de los voltajes. Ustedes lo que van a hacer es ir bajando los valores de 100 en 100 o de 50 en 50. Pueden bajar de 1150 a 1100
y van a bajar todos los que están en un valor más arriba de ese número. Que estos queden así en 1100. Una vez hecho eso, le van a aplicar. Si es estable, pueden ir bajándole un poco más, pueden ir bajando de 10 en 10. Una vez la hayan bajado de 10 en 10, a todos estos le van a aplicar. Y podemos ver que sí está estable. Ustedes pueden ir probando bajar todos estos valores de 10 en 10 y ver si es estable o no. Una vez hayan conseguido el punto de estabilización, a donde ya corre bien, simplemente le dan a Save y eligen una ranura y aquí guardan su configuración para que solo toquen una vez y ya se aplique el underclock. También, para que el underclock se aplique cada vez que inician la compu, tienen que venir a configuración y darle a iniciar al iniciar Windows y iniciar minimizado. Ya con eso ustedes prenden la computadora y ya el underclock se aplicará automáticamente. A comparación de hacerle un overclock normal, sin tocar los voltajes, pueden ver que calienta más y que consume más gráfica. Y así es como está en stock. Consume esto y calienta esto, pero da menos FPS.